¿Cuál ha sido tu encuentro más aterrador con un extraño? Bienvenidos a otro vídeo de historias de encuentros aterradores con extraños que gente ha compartido en Reddit. El miércoles pasado me salté este vídeo y lo siento, pero es que me estaba tomando algunos días más de relax y no me di cuenta de que no tenía el vídeo. Pero hoy volvemos con estas historias. Antes de empezar, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido en el que los miércoles, a veces lo subo el jueves, cuento historias aterradoras de encuentros con extraños, de gente que ha compartido en Reddit mientras me maquillo, y los domingos subo casos de crímenes reales, que últimamente también se están retrasando a los lunes. Lo siento por eso, pero es que a veces uno no puede con todo. Y se retrasan un poquito las cosas porque las ediciones son largas, los guiones son largos. ¿Sabías que mientras estás esperando el bus, durante tu trayecto en tren, antes de ir a dormir, mientras haces cola en el súper, básicamente mientras tienes tiempo libre y no sabes qué hacer, puedes ganar dinero jugando a juegos? Freecash es una plataforma online gratuita donde puedes ganar dinero jugando a juegos para móviles, completando encuestas y mucho más. Tienen una puntuación de 4,8 estrellas en Trustpilot, lo que muestra que es legítimo, además de que yo he estado jugando y he comprobado que sí ganas dinero. Voy a enseñaros cómo funciona. Me he registrado en Freecash y yo principalmente he escogido Monopoly Online para jugar porque es uno de mis juegos favoritos. De pequeña me pasaba todos los fines de semana jugando, y un par de juegos más con los que jugando durante mi rato libre he acumulado $39. ¿No es increíble que mientras vas jugando a tus juegos favoritos en tu tiempo libre, vas generando dinero dentro de la plataforma? Cuando generas suficiente dinero como para hacer una retirada, puedes hacerlo a través de PayPal, Bitcoin, tarjetas regalos de Amazon. Yo me he pasado el dinero a PayPal y se ha hecho la transacción sin ningún problema. Los usuarios tanto de Android como de Apple podéis descargarlo en sus respectivas plataformas como Play Store o App Store, o registrándoos desde la página web en el navegador que utilicéis. Además, si descargas hoy Freecash a través de mi enlace, obtendrás un bono de $5. Así que, sin nada más que decir, déjame un me gusta en este vídeo y empecemos con las historias de hoy. La primera historia de hoy se titula Sigue tu instinto, no te detengas. Porque me he olvidado de decir que las historias que he recopilado para hoy son de viajes, ya sea trayectos en coche o viajes a otro país. Así que esta se titula Sigue tu instinto, no te detengas. Esto pasó hace unos 10 años, cuando su protagonista, Maya, estaba en el primer año de la universidad y acababa de empezar a salir con su actual marido, Bruno. Ella vivía a varios kilómetros de distancia, así que debía hacer un viaje en coche todas las mañanas para ir a clase y el mismo viaje de regreso a su casa. Una noche, Maya estaba recorriendo una carretera secundaria rumbo a la avenida que después de unos 5 minutos la dejaría en casa. Se había quedado con sus amigas charlando y comiendo en un bar cerca de la universidad, así que eran casi las 3 de la madrugada y estaba agotada. Ella conocía bastante bien el camino a la avenida, pero aún no estaba muy familiarizada con esa parte de la ciudad. Al acercarse a la avenida, hay que atravesar un parque para llegar a la curva de entrada, ya que si sigues en línea recta terminas llegando a otras partes de la ciudad. Dicho esto, hay que destacar que había muy pocos semáforos y en general esa carretera secundaria estaba muy mal señalizada. La casa más cercana y el parque no estaban lejos, pero estaban totalmente fuera de la vista. Maya se incorporó al carril de la carretera donde en teoría debía tomar la salida en cuanto la viera. Y aquí es cuando todo se complicó. Ni bien acercarse a la entrada, Maya vio un sedán dorado detenido en medio del camino. Estaba parado de tal manera que independientemente de la dirección en la que ella se moviera, iba a ser muy complicado pasarlo. Justo ayer íbamos con Alejandro, os cuento, íbamos a ver mi colegio de cuando era pequeña y pusimos el Google Maps y nos llevó nos hizo coger unos caminos de como donde había todo de campos con huertos y así, y era de noche y os juro que daban
muy mal rollo. Era como una carretera secundaria también para llegar al lugar y daba muy mal rollo. O sea, yo estaba deseando que terminara ya ese camino porque parecía, no sé, parecía que en cualquier momento íbamos a encontrarnos con algo aterrador. A lo mejor no suena así, pero estar de repente en unos caminos completamente desolados, sin luz, carretera súper pequeña, todo campo alrededor, da un poco de mal rollo. Bueno, continúa contando Maya que tal vez para algunos no resulte importante, pero para ella es indispensable destacar que es muy pequeña y en ese momento pesaba 45 kilos y medía solo 1,50 m. Así que naturalmente no es el tipo de persona que busque o desee tener una confrontación en la calle. Redujo la velocidad y trató de ver si la persona del otro coche hacía algún gesto o si se apartaba para poder adelantarlo. Pero antes de que pudiera notar algo de eso, un hombre enorme salió corriendo de delante del sedán dorado y empezó a agitar los brazos para llamar la atención de Maya. Como ella ya ha mencionado, era pequeña, joven y estaba sola a las 3 de la madrugada. Todas sus alarmas se activaron. Definitivamente no iba a detenerse por ese tipo, ni mucho menos bajar la ventanilla para que le dijera qué quería. Toda esa situación le olía a emboscada. El sujeto, por su parte, no parecía preocupado y en retrospectiva ni siquiera daba tanto miedo, pero ella se dio cuenta de que algo no iba bien. Por eso retrocedió para evitar que se siguiera acercando y luego intentó acercarse un poco al sedán dorado para rebasarlo por un lado, pero el sujeto se paró frente al coche de Maya y no la dejó pasar. La reacción inmediata de Maya fue bajar todos los seguros de su coche y se detuvo. Aunque no lo haría, sintió el impulso de atropellar al hombre para que saliera. El sujeto empezó a hablarle desde fuera mientras caminaba hacia la ventana. Ella obviamente no podía oírlo bien, pero estaba tan cerca que podía leerle los labios. Le estaba pidiendo ayuda. Quería que Maya le prestara su móvil para llamar a alguien. Ella le dijo que no, que lo sentía mucho pero que no tenía teléfono. Pero el hombre, en lugar de entenderla, empezó a golpear la ventana con la palma de la mano, gritando que por favor lo ayudara. Puede que algunos estén empatizando con este sujeto, pero Maya insiste en que todo aquello le daba una pésima impresión. Y a mí también me la daría, la verdad, y yo tampoco bajaría la ventanilla aunque el hombre realmente necesite ayuda. Yo le diría desde dentro, voy a llamar a emergencias si necesitas ayuda, ¿vale? Voy a llamar a emergencias, van a venir aquí, pero yo me tengo que ir. Pero bueno, a ella le daba muy mala impresión y luego de decirle de nuevo que no tenía teléfono, cosa que obviamente era mentira, decidió que le daba igual si le pisaba el pie o algo, así que arrancó su coche de nuevo. Apenas pudo adelantarlo, pero tuvo que hacerlo en el carril contrario. Ella miró por el retrovisor cuando por fin rebasó el sedán dorado y aunque no había mucha luz, pudo ver claramente, gracias a la luna, al hombre ahí parado en medio de la calle mirándola y se veía la ira en su cara. En cuanto Maya se incorporó al carril izquierdo nuevamente, sus faros iluminaron a 3 hombres que salieron de los arbustos, que intentaron atravesarse por el camino para detenerla. Ella dio un volantazo bien dado que evitó que lo consiguieran. Todos llevaban las mismas camisetas negras y vaqueros. Compartían la misma cara de furia y frustración del sujeto de atrás. Ella aceleró conduciendo por medio de la curva en caso de que alguien pretendiera lanzarse del camino nuevamente y no frenó ni un poco hasta que se incorporó a la avenida. Sentía temblar todo su cuerpo, incrédula de lo que acababa de pasar. Pensó, ¿qué iban a hacerme si me hubiera bajado? ¿Qué hubiese pasado si tardaba un minuto más en reaccionar? Obviamente, cuando estuvo a una distancia prudente, llamó a la policía, preocupada de que alguien fuera a caer en su trampa. Tuvieron que transferirla varias veces porque nadie sabía si debía hablar con la policía del condado o con la patrulla de carreteras. Una situación bastante frustrante, ya que cada minuto era valioso para atrapar a esos asaltantes del camino y evitar que la persona que iba detrás de ella, o sea, la siguiente persona que pasara por ahí, cayera en la trampa. Cuando por fin la operadora competente la atendió y pudo contarle lo sucedido, enviaron un coche a revisar la situación. Maya le rogó al agente de policía que le devolviera la llamada y le avisara si los encontraban. Más tarde esa noche, a eso de las 4, una hora después,
el agente tuvo la amabilidad de poner a Maya al tanto. Le contó que para cuando llegaron los hombres y el coche ya se habían ido, pero ni siquiera 5 minutos después otra mujer llamó con la misma historia que Maya en una entrada a otro barrio de la ciudad. Le aconsejaron que hasta que no consiguieran atrapar a estos sujetos, intentara evitar los accesos a esa carretera secundaria. Y desde entonces no volvió a tomar esa salida de noche. No sabe si alguna vez atraparon a estos hombres, pero esta historia la hizo explorar la ciudad y descubrió una ruta más directa y mejor iluminada hacia la universidad. Cuando se lo contó a sus padres, su madre lloró y su padre se enfureció muchísimo, pero ambos estaban orgullosos de ella por no haberse detenido a ayudar a ese sujeto y haber seguido su instinto. También se implementó una nueva regla en la familia, incluso para Bruno, el novio de Maya en ese momento, y era que siempre avisar a alguien cuando iban de camino a casa. Y la historia la termina Maya con un mensaje para esos hombres. Hombres aterradores de la curva, mejor no nos volvamos a encontrar nunca más. Una historia muy aterradora, la verdad. Yo he visto vídeos en Instagram, me han salido vídeos muchas veces de alguien en la carretera que de repente se para un coche delante y salen un montón de hombres de entre los matorrales. Y la verdad es que la veo una situación que da mucho miedo, porque si tienes una salida para irte y reacción, bien, pero si no tienes espacio para dar la vuelta, dar marcha atrás o lo que sea, te encuentras metido en una situación que quién sabe cómo puede acabar y cuál es la intención de la gente. La siguiente historia se titula Taxi Driver del Infierno. Esta historia pasó hace un par de años, cuando su protagonista Grace y su novio Luca viajaron a México para disfrutar su primer aniversario. Cabe mencionar que aunque ambos tenían solo 20 años y vivían en Minneapolis, hablaban bastante bien el español, suficiente como para moverse con comodidad y hablar fluidamente. Empezaron su viaje el 16 de junio en Playa del Carmen, que para quienes no sean mexicanos es una ciudad, no una playa, y se trasladaron a Cancún con la esperanza de encontrar mejores playas, ya que la marea había llevado muchas algas a esa parte de la costa. Cogieron taxis a muchos sitios, incluyendo este que los llevó a Playa del Carmen, de Playa del Carmen a Cancún, que era 1 hora en coche, y no tuvieron ningún problema hasta ese momento. Pasaron 4 días excelentes y el día de su aniversario, el jueves 20 de junio, salieron a hacer cosas típicas y románticas en pareja. Luego volvieron a su Airbnb y se prepararon para salir por la noche. Decidieron ir a un lugar llamado Toro Rojo porque son conocidos por su comida mexicana típica, pero sobre todo por sus nachos, una de las comidas favoritas de los dos. Ambos salieron a eso de las 7 caminando porque según Google Maps no estaban lejos, pero al final caminaron durante 40 minutos. Grace miró Google Maps de nuevo y al parecer había sido un error y todavía les faltaba 1 hora para llegar a pie. La ciudad era bonita, pero no lo suficiente como para caminar durante 1 hora más, así que decidieron coger un taxi. Y casualmente por la avenida pasó un taxi al que llamaron con una seña. El taxi se detuvo y se subieron. Le dijeron Toro Rojo y el conductor, un hombre joven pero un poco mayor para ellos, de unos 30. Esto es verdad porque yo ahora estoy a punto de tener 30 años. En julio de 2026 voy a cumplir 30 años y ahora 30 años se me hace como wow, súper joven. Pero es verdad que a los 20 veía a los de 30 como ya muy mayores ya. Pero bueno, este taxista dijo que no sabía dónde estaba Toro Rojo. Normalmente los taxistas conocen la ciudad y los lugares famosos, pero ni Luca ni Grace sospecharon nada y simplemente le enseñaron el teléfono para enseñarle el mapa de Google Maps. Para llegar solo había que seguir recto por la avenida y dar la vuelta en U. Entonces el bar-restaurante estaba a la izquierda. Así que el taxista empieza a conducir por la avenida. Grace y Luca charlaban, pero de repente ella miró por encima del hombro. Se estaban acercando a la U para dar la vuelta y ese taxista no redujo la velocidad. Un escalofrío le recorrió la espalda a Grace cuando vio que se saltaron la U. Intentó calmarse mientras Luca se daba cuenta de lo sucedido. Ella misma se había saltado la salida muchas veces,
cuando iba por la carretera, así que no es un error poco frecuente. Sin embargo, el sujeto se saltó la siguiente vuelta de U también, lo que obligó a Luca a reaccionar. Ambos iban en el asiento de atrás, pero Luca se inclinó hacia adelante para decirle al taxista: amigo, era atrás, te saltaste la vuelta. Y el taxista no respondió, siguió conduciendo cada vez más rápido, 40 kilómetros por encima del límite. Cuando Luca insistió, el tipo solo contestó: mi inglés no es tan bueno, pero resulta que le estaban hablando en español bastante claro. En ningún momento le hablaron en inglés. El taxista continuó conduciendo y se saltó la siguiente U en la que podía haber girado. A Grace le entró el pánico y sentía que le costaba respirar cuando escuchó a Luca decirle al conductor: aquí está bien. Pero el conductor siguió conduciendo. Luca le gritó otra vez: aquí está bien, dándole un golpe al asiento vacío del copiloto, y ahí hubo una reacción. El conductor finalmente redujo la velocidad y Grace saltó del coche. El hombre exigió $30 por un viaje que no debía costar más de 10, pero Luca no dudó ni un instante y lanzó el dinero en el asiento del copiloto antes de bajarse él también. Ambos salieron corriendo en dirección contraria. El sujeto los había llevado casi 7 kilómetros en dirección contraria a El Toro Rojo. Y lo peor es que ya no estaban en la avenida, entraron a una carretera y donde los dejó no había nada salvo oscuridad y árboles, sin señal en los teléfonos ni nada. O sea, qué miedo de situación. Caminaron y caminaron durante unos 5 minutos cuando de repente un Mini Cooper rojo empezó a seguirlos lentamente, o sea que el horror no paró ahí. Este Mini Cooper bajó la ventanilla y se puso al lado de ellos. Eran dos chicos jóvenes con sonrisas burlonas que no dijeron nada. En ese momento Grace y Luca estaban súper nerviosos, pero Luca no dudó en golpear el lateral del coche y gritar: jódanse los dos. Finalmente salieron disparados y se alejaron. Poco después se toparon con dos perros callejeros y reaccionaron de inmediato al verlos. A Luca le preocupó que no fueran amistosos y agarró unas piedras por si acaso, pero resultaron ser los mejores acompañantes de toda la noche. Ambos perros los siguieron fielmente después de que los acariciaran un poco y estuvieron como unos guardianes con ellos. Sí, Luca, es mejor coger piedras cuando vas a subir a un taxi, no cuando ves a dos perros. La moraleja de esta historia. Unos 5 minutos más tarde, una camioneta roja se les acercó. Es como que es una historia aterradora que no termina nunca. El conductor bajó la ventanilla preguntando si necesitaban que los llevaran. Les dijeron que no, ya que, a decir verdad, el sujeto les daba mala espina, pero en lugar de alejarse, el sujeto se bajó, a lo que los perros que los iban siguiendo saltaron hacia el sujeto espantándolo para que se fuera. Grace y Luca corrieron en dirección contraria porque confiaban ciegamente en la intuición de esos perros, y finalmente llegaron a un lugar con señal en el móvil. Por suerte pudieron llamar a los padres de Grace y ellos desde Minneapolis pudieron pedirles un taxi ejecutivo que los fuera a buscar. Y esta vez sí que los dejó en Toro Rojo. Durante todo el camino, este nuevo taxista les advirtió que jamás tomaran taxis libres en Cancún, ya que había muchos que solo eran estafadores y gente malintencionada. Que mejor usaran aplicaciones o directamente llamaran a líneas de taxi donde los taxistas pertenecen a una organización. Al final pasaron una buena noche en el bar y a eso de la 1 de la mañana llamaron a ese mismo taxi para que los fuera a buscar y los llevara al Airbnb. En fin, acaba la historia diciendo: taxista del infierno, no nos veamos nunca más. Una historia muy aterradora, sinceramente, muy aterrador imaginarse en esa situación. No solo la situación de este taxista, sino al bajarse del coche y que se les parara un coche y luego otro. La verdad es que da toda la situación mucho miedo, y más uno estando en un país que no es el suyo y no conoce las zonas, no conoce dónde está, ¿sabéis? Bastante aterrador. Pero por suerte todo fue bien. Si me hubiera pasado a mí, yo ya no hubiera ido al bar, os lo juro, yo me hubiera ido directamente al Airbnb, del susto que tendría en el cuerpo. Continuamos con la tercera historia, que se titula Nunca más insultaré a alguien en el tráfico.
hay gente que se toma muy a pecho que les griten por la carretera. Yo últimamente no he parado de ver incidentes así, de una persona que va a pasar y pasa otro, pasa una bici y se pelean. El otro día se pelearon delante de mi casa. No vimos el incidente completo, pero eran un hombre que iba andando y dos que iban en coche, y el del coche con el que iba andando empezaron a pegarse en medio de la calle. Bueno, esta historia pasó un sábado cualquiera cuando George y su novia Erin, junto a su cachorro Spark, se preparaban para un viaje por carretera. Planeaban encontrarse con unos amigos en su casa y luego partir juntos desde allí hasta su destino, en las montañas del estado de Colorado. De camino a casa de sus amigos, sobre las 11 de la mañana, un coche blanco con las ventanas tintadas les cortó el paso y frenó tan cerca que George tuvo que frenar a fondo y dar un volantazo para evitar un accidente. Enfadado, tocó la bocina y le hizo un gesto obsceno al otro conductor. Ese fue su único error. Inmediatamente el conductor se acomodó al lado de la pareja y bajó la ventanilla para hacerles un gesto con la mano. No importaba que tanto intentara George rebasarlo o dejarlo seguir adelante. El sujeto solo buscaba la manera a partir de ahí de que sus coches quedaran en paralelo. El conductor gesticulaba como un loco y les gritaba Dios sabe qué, mientras George, ahora nervioso, seguía conduciendo por la avenida. Le hizo gestos al otro conductor para que se calmara y luego intentó ignorarlo y seguir conduciendo. Pero el otro conductor empezó a portarse de forma más violenta y conduciendo junto a ellos, intentando cortarles el paso. Finalmente George intentó acelerar, deseando dejarlo atrás, pero el otro sujeto no se despegó de él hasta que llegaron a un nuevo semáforo. Ahí de nuevo se volvió a colocar junto al coche de George y seguía gesticulando y gritando mientras George intentaba ignorarlo. De repente el sujeto metió su mano en su regazo y un segundo después una botella de cristal se hizo añicos contra el lateral del coche de George. A estas alturas tanto Erin como Spark estaban histéricos. George, ante este nuevo ataque y el aumento de hostilidad de ese sujeto, entró en modo adrenalina, como él lo llama, e intentó girar por diferentes calles mientras se desataba una persecución. El sujeto, al parecer, tenía tiempo de sobra, nadie lo esperaba, no debía ir a trabajar. Literalmente parece que ese hombre no tenía nada mejor que hacer que seguirlos de cerca y acosarlos. Apenas un minuto después, el sonido de otra botella de vidrio se rompió contra el cristal, contra la ventana trasera del coche de George. George apretó con rabia su volante y Erin de inmediato reaccionó e intentó llamar a la policía mientras recorrían a toda velocidad una calle de 2 carriles que subía una cuesta. Ella llamó al 911 cuando George se detuvo en el semáforo de la cima de esta cuesta. El tipo que los perseguía redujo la velocidad hasta detenerse detrás de ellos. De repente salió de su vehículo de un salto y por el retrovisor George pudo ver que metió la mano en su coche, agarró algo y guardó en sus pantalones cortos lo que había cogido. Todo esto es muy terrorífico porque estamos hablando de Estados Unidos y realmente ese hombre podía ir armado. Nos cuenta George, hasta la persona más común puede tener una pistola en la guantera. El sujeto empezó a caminar hacia el lado del coche donde estaba George, mientras el coche de delante se alejaba. George no duró ni un instante en ese momento apretar el acelerador y giró hacia la siguiente avenida. Respiraron aliviados, pero en un minuto los volvió a alcanzar y ahora George y Erin estaban en altavoz con la operadora del 911 explicándole con detalles cómo era el coche del que los perseguía, su apariencia y todo eso. Erin estaba llorando mientras recorrían a toda velocidad una avenida concurrida, zigzagueando entre coches por el miedo latente de que ese sujeto los alcanzara y les disparara desde su coche. Iban a 60 en una calle de 40 km por hora, a 20 por encima del límite de velocidad. Solo frenaron cuando llegaron a un semáforo y los coches de la otra vía empezaron a pasar. Desde ahí George escuchó a ese sujeto gritar: ¿tenemos algún problema? ¿Quieres pelear? De verdad, ¿cuánto tiempo libre el otro sujeto? Es increíble. George intentó hacerle señas para que se calmara, pero el sujeto no parecía entenderlo y se acercó al coche intentando abrir la puerta del piloto. George miró que ocultaban sus pantalones cortos y sin duda era un arma de fuego. El semáforo continuaba en rojo y el sujeto intentaba abrir todas las puertas y luego empezó a golpear el vidrio de la ventana de Erin.
George pisó a fondo el acelerador y el sujeto volvió corriendo a su coche para continuar persiguiéndolos, sin sospechar que George se estaba dirigiendo hacia una comisaría. Qué desesperante esta situación, de verdad. Aceleraron a fondo y George tuvo que frenar de golpe, ya que el sujeto intentaba sacarlo de la carretera a tan solo una manzana de la comisaría. Estaban atrapados en una intersección concurrida con ese sujeto soltando gritos como un loco. Había muchos coches alrededor mientras se acercaba de nuevo a la puerta de George. Esta vez estaban acorralados y Erin entró en pánico. George buscó cualquier opción de escape, pero era inútil con un coche delante suyo. Los conductores que lo rodeaban se dieron cuenta y muchos subieron las ventanillas y cerraron sus puertas con llave, mientras que los de atrás tocaban la bocina. El sujeto se acercó a la ventanilla de George, le dio un golpe con la palma y preguntó una vez más si había algún problema. Madre mía, ¿no se daba cuenta de que no había ningún problema porque ellos estaban intentando huir de él? George negó con la cabeza aterrado y el sujeto se le quedó mirando como pensando qué hacer. Pero de repente, como si hubiese sido suficiente, el sujeto dijo «Bien», se subió a su coche y se marchó a toda velocidad. Un par de minutos después de esa horrible persecución, Erin y George se reunieron con la policía solo para que estos les dijeran que no podían hacer nada, a pesar de todo lo que había pasado. Una situación en extremo frustrante, ya que ese sujeto seguramente después de a ellos continuó acosando y siendo una amenaza para cualquier persona que se cruzara con él y le dijera algo desde el coche. Después de un rato, Erin y George se calmaron. Spark dejó de ladrar porque el perro estuvo todo el rato ladrando, evidentemente. Luego se reunieron con sus amigos para emprender su viaje a las montañas después de todo esto. George, por supuesto, no se culpa a sí mismo de nada, salvo de haber insultado a ese sujeto. Su respuesta, la del sujeto, fue desmedida, evidentemente, pero le quedó una gran lección, y es que no insultes a nadie en la carretera, no sabes qué tan loco puede estar. Y termina diciendo: chico del sedán blanco, busca a alguien que te ayude a controlar tu ira al volante, y mejor nunca nos volvamos a ver. Dios mío, de verdad, lo veo una situación súper desesperante y en plan, ¿por qué alguien se toma tan a pecho lo que le dice a un desconocido, sabéis? Yo muchas veces que he ido en moto, por ejemplo, pues alguien me decía algo, porque a lo mejor yo cruzaba y la persona estaba muy pegada a mí, yo no me había dado cuenta, lo que fuera. Y me gritaban algo, la gente me gritaba de malas maneras, no sé qué. Y yo la verdad es que nunca me ofendía, yo decía, perdona, ya está. Aunque me insultaran, yo decía, perdone, porque decía, esta persona está de muy mal humor, o sea, esto ya no es normal, está de muy mal humor, tiene muchas ganas de que nos empecemos a gritar aquí en medio, y la verdad es que no voy a darle el gusto, porque es que tampoco me importa que una persona desconocida me suelte un insulto, me da igual, ¿quién eres? No volveremos a vernos, así que creo que no hay que ofenderse tanto por lo que te dicen los desconocidos, que están locos, ¿sabéis? Porque ponerse a gritar así a la gente es de estar loco. Evidentemente entiendo que muchas veces uno se enfada en la carretera y siempre hay gritos de por medio, porque a veces casi tienes un accidente por culpa del de delante tuyo o el de detrás, pero siento que no es necesario ponerse a hacer una persecución y sacar una pistola de la guantera, sinceramente, por esto, solo por esto. No lo veo para tanto. Así que la verdad es que es una situación muy angustiante. La siguiente historia se titula El coqueteo en la carretera se vuelve aterrador. Esta historia tiene lugar en 1999, cuando Ivana, dicho por ella misma, era una estúpida chica de 18 años sin nada mejor que hacer que conducir por la noche para divertirse. En aquel entonces cuenta que vivía en un pequeño pueblo del sur de California y los únicos lugares abiertos al anochecer eran la farmacia, algunos restaurantes de comida rápida y un bar asqueroso al que nadie salvo gente cuestionable entraba. Como todos los jóvenes, Ivana optaba por entretenerse conduciendo y bebiendo cerveza en lugares descampados alrededores del pueblo. Incluso cuando no tenían dinero, se reunían y conducían por los alrededores del pueblo, escuchando la radio y charlando. Era eso, quedarse todas las noches en casa, sentada en
en el salón, viendo la televisión con sus padres, cosa que la aburría en extremo. Sin embargo, después de un encuentro particularmente aterrador ese verano, Ivana empezó a sentirse perfectamente bien pasando el rato en su acogedora y bien iluminada casa. Una noche Ivana y una amiga, la que llamaremos Latisha, acordaron dar una vuelta por la parte principal del pueblo, pasando por detrás del instituto y volviendo a sus casas por la autopista. Llevaban una hora conduciendo y eran casi las 11 de la noche cuando decidieron dar una última vuelta antes de irse para sus casas a dormir. Por el camino vieron a unos tipos en coche. Ivana no recuerda cuántos eran, pero está segura de que al menos eran dos, el conductor y el pasajero, pero quizá eran más. Los vieron por primera vez en un semáforo en rojo, parados en el carril de la izquierda. El tipo de ahí te está mirando, dijo Latisha a Ivana. Ivana intentó mirar disimuladamente, fingiendo que solo estaba mirando el paisaje, y efectivamente el pasajero del coche de al lado la estaba mirando. Ivana no recuerda bien qué aspecto tenía, pero era 1999 y el chico se veía de su edad. Así que dice que imaginemos a Fred Durst. En fin, Ivana le sonrió levemente y le guiñó un ojo. Subió el volumen de la radio y salió a toda velocidad en cuanto cambió la luz del semáforo. El coche se mantuvo a una distancia normal detrás de ellas. Sin embargo, Latisha no dejaba de mirar por encima del hombro, diciéndole a Ivana que bajara la velocidad para ver si eran guapos. A Ivana no le daba miedo ni nada. Simplemente no le apetecía jugar en ese momento a coquetear con unos tipos, así que mantuvo el ritmo ignorando a su amiga. Para cuando llegaron al siguiente semáforo, se habían puesto detrás de ellas y habían cambiado de carril, así que se detuvieron a la derecha del coche. Latisha miró a Ivana de inmediato, ya que el conductor de ese coche le hizo un gesto de ¿qué pasa? Ivana se dio la vuelta y vio a su pasajero inclinándose hacia adelante para intentar mirarlas. Latisha les hizo un pequeño gesto con la mano, despidiéndose justo cuando el semáforo cambió. Unas calles después, Ivana se detuvo en una señal de stop donde podían seguir recto o girar a la derecha. El otro coche, que se había estado escondiendo detrás de un par de coches detrás de ellas, aceleró para alcanzarlas en la señal de stop y se metió en el carril de giro a la derecha, como si fuera a entrar en la autopista. Esa actitud se estaba convirtiendo en un poco perturbadora para Ivana mientras escuchaban gritar al conductor: «¡Hola chicas! ¿Qué hacéis?». Latisha se giró para ver al conductor, que estaba asomado a la ventanilla haciéndoles señas para que lo siguieran. Al parecer, Latisha no entendía qué tan peligrosa y extraña podía ser esa situación, pero por suerte Ivana sí que se dio cuenta. Para Ivana, coquetear en la luz roja con una sonrisa y un gesto de la mano era una cosa, pero definitivamente ninguna de las dos estaba tan desesperada por conocer chicos como para seguirlos en coche a altas horas de la noche, a Dios sabe dónde, y muy amablemente se lo recordó su amiga. Latisha lo entendió de inmediato y se despidió con la mano antes de que se marcharan, rumbo a la entrada de la autopista. Ivana estaba alerta y por el retrovisor vio que el coche de esos sujetos daba la vuelta, evitando entrar a la autopista para intentar alcanzarlas. Se mantuvieron a varios coches de distancia, pero cambiaban de carril constantemente para no perderlas de vista. Si esto ocurriera hoy, Ivana está segura de que habría llamado a la policía. Pero en aquel entonces ninguna de las dos tenía teléfono. Además, aunque la actitud de esos chicos las estaban incomodando, Ivana no sabía si realmente estaban en peligro o si solo eran unos indeseables haciendo el tonto. El coche de esos sujetos siguió cambiando de carril detrás de ellas durante un par de kilómetros, pero no intentó alcanzarlas de nuevo al cabo de un rato. Finalmente, Ivana llegó a una parte del pueblo con más tráfico y empezó a tranquilizarse. Latisha dijo en un tono tranquilo: «Seguro que van al centro o quizá a la playa. Seguro que solo querían intentar hablar con nosotras». Subieron el volumen de la radio y decidieron conducir un poco más para relajarse, que era para lo que habían quedado, en primer lugar. Un rato después miraron por encima de sus hombros y no los vieron, así que asumieron que los habían perdido, pero se equivocaban. Unos 15 minutos después salieron del centro y dieron la vuelta para ir a casa. Llevaban un par de minutos conduciendo por una calle solitaria cuando Ivana vio un coche que se detenía a la orilla de la carretera y daba una vuelta en U para empezar a seguirlas. Al principio, por la oscuridad, ella pensó que era un oficial
que iba a hacer un control de velocidad, pero luego de fijarse bien se dio cuenta. Era el mismo coche de antes. Las habían estado esperando al lado de la carretera. Madre mía, esta historia es como la anterior que dice nunca insultes a nadie durante el tráfico. Esta es nunca coquetees con nadie durante el tráfico porque se puede convertir en un terrorífico acosador. Alcanzaron el coche de las chicas por el lado del copiloto y de reojo Ivana vio al conductor haciéndoles gestos de enfado. Ninguna de las dos entendía lo que decía, pero la Tisha empezó a gritar no sé y a hacer un gesto de lo siento con las manos. Ivana intentó mantener la vista en la carretera, pero también pensó madre mía, ¿qué pasa? ¿Qué quieren? Así que no podía dejar de mirarlos de reojo mientras intentaba mantener la vista en la carretera. Y entonces ocurrió. El conductor sacó una pistola de su regazo y golpeó la ventanilla mientras avanzaban por la carretera. La Tisha echó el asiento hacia atrás de inmediato, un gesto que cabe aclarar molestó mucho a Ivana. Fue como si la Tisha dijera lo siento amiga, pero yo me salvo. Les dejo un tiro limpio para ti. Ivana miró la cara del conductor contraída por la furia y gritaba tan fuerte que ella recuerda haber visto un poco de saliva mojar la ventanilla mientras seguía golpeando el cristal con la pistola. A día de hoy ella no entiende cómo no perdió el control de su coche. Por suerte, Ivana no es de las que pierden los estribos en situaciones de emergencia, así que empezó a repasar mentalmente la zona intentando encontrar la manera más fácil de llegar a la comisaría. Estaban a unas 6 salidas de casa y sabía que había una estación de bomberos bastante cerca, así que decidió pisar a fondo e intentar dejarlos atrás. Rápidamente ganó distancia y se cambió al carril derecho, que era el más rápido y el más cercano a las salidas. Ellos conducían una especie de Toyota Sedan, pero Ivana iba en un Honda con mucha potencia, así que consiguió escaparse bastante rápido. Al menos hasta que tuvo que frenar para coger la salida. Ahí la alcanzaron. El sujeto se pegó a su parachoques trasero y por el retrovisor pudieron ver al conductor agitando el brazo por la ventanilla. El pasajero les estaba haciendo señas desde la suya y luego sacó lo que parecía una palanca agitándola por la ventanilla. O sea, ¿qué está pasando aquí? Ivana, sin perder el control, le dijo a su amiga sigamos por esta salida y llegaremos a la estación de bomberos. Pero ella ya no respondía. En medio de un ataque de pánico. Ivana recuerda molesta que en lugar de ayudar o hacer algo, la Tisha estaba tirada en el suelo del coche llorando y temblando sin decir nada. Que lo veo bastante normal en esta situación porque los chicos del otro coche parecía que iban a matarlas. Hoy 20 años después, Ivana es madre de una niña pequeña y aún nunca ha sentido la intensa presión de responsabilidad que sintió en ese momento con su amiga Tisha. Salieron de la curva y llegaron a una zona residencial, por la que avanzaron a toda velocidad. Ellos las continuaban siguiendo de cerca, pero volvió a tomar distancia mientras se dirigían a la estación de bomberos, con la esperanza de que los bomberos estuvieran de fiesta con todos los policías del pueblo. Ellos seguían golpeando el parachoques traseros de Ivana como si con esos golpes fueran a conseguir que ella se detuviera. Ivana se saltó un semáforo en rojo con la esperanza de que un policía estuviera escondido y salieran para pararlas, pero no tuvo esa suerte. En las rectas conseguía perderlos y en esa parte logró tomar media cuadra de distancia en esta persecución que se estaba haciendo eterna. Con un ojo puesto en el retrovisor, Ivana condujo lo más rápido que pudo, esperando que se retiraran en cualquier momento antes de llegar a la estación de bomberos. Pero el resultado fue mucho más satisfactorio. Por la gracia de Dios, el karma o lo que sea, el conductor que agitaba su pistola no pudo mantener más el control. Un mal movimiento y el coche empezó a derrapar, chocando contra algún escombro en la carretera, luego contra un buzón en la acera y finalmente estampándose contra una pared. Desde la distancia Ivana pudo ver al conductor salir con la cara ensangrentada, tambaleándose antes de caer al suelo. Ahora, Ivana deja claro que antes de que alguien comente que el arma probablemente era falsa, la historia no ha terminado, ya que escucharon un disparo segundos después, mientras estaban tomando la curva hacia la estación de policía, hacia la estación de bomberos. Es por este detalle que Ivana piensa que tal vez eran más de dos, ya que vio al conductor desmayarse, o sea, caerse al suelo, pero alguien tuvo que haber disparado el arma. Llegaron a la estación de bomberos y por segunda vez esa noche Ivana sintió como si una presencia divina
las cuidara. Había 3 patrullas afuera con policías charlando. Por si alguien se pregunta cómo es posible tal coincidencia, ella recuerda que era un pueblo pequeño. Ivana se detuvo temblando y se bajó corriendo para contarles toda la historia. Los policías fueron amables y fueron a buscarlos enseguida, y otro de los oficiales se quedó para tomarles la declaración completa y asegurarse de que las chicas estuvieran bien antes de acompañarlas a casa. Ivana nunca jamás olvidará lo que le dijo el oficial. Le dijo: «Debiste de haber hecho una buena carrera esta noche y me alegro de que terminaras en una pieza». Esto es lo que Ivana sabe: no atraparon a los sujetos esa noche. De hecho, el coche estaba ahí abandonado, ya que al parecer fue denunciado como robado unos días antes. Si lograron atraparlos alguna vez, ella no tiene ni idea, pero sospecha que eran más de 2, ya que difícilmente el copiloto solo habría podido cargar con el conductor, que estaba desmayado. Ella y Latisha dieron su declaración y al menos Ivana estuvo al tanto de las noticias durante los meses siguientes, deseando ver en las noticias que arrestaron a esos cretinos, pero nunca vio ni escuchó ninguna noticia similar. 20 años después, Latisha e Ivana siguen siendo amigas y a menudo recuerdan esa noche. Ninguna de las dos tiene teorías sobre qué intenciones tenían esos hombres, pero saben que no eran buenas. Así que, en honor a esta hermosa tradición de este subreddit, Ivana termina diciendo: «A los psicópatas de 1999 no volvamos a vernos nunca más». Las historias de hoy de coches, viajes en carretera, persecuciones, acosos en carretera y así, me están desbloqueando un nuevo miedo. Ya no iré tranquila en coche. La paranoia ya se suma a los viajes en coche también. La siguiente historia se titula «Vacaciones en París, trata de personas». Todo esto ocurrió el mismo día que la protagonista de la historia, Sofía, subió este post en Reddit. Intervino la policía. Ella casi tuvo un ataque de pánico y en general todo fue un completo desastre. Contexto rápido. Sofía estaba de viaje como mochilera por Europa junto a su hermano Travis. Para ese momento se encontraban en París luego de haber recorrido algunas ciudades, partiendo desde Polonia, cruzando Alemania, Países Bajos y Bélgica. Ambos estaban alojados en un hostal que, para quien no lo sepa o lo digan diferente en su país, son lugares que ofrecen habitaciones compartidas a muy bajo costo. En esa habitación exactamente había unas 10 literas y cuando llegaron estaba casi vacía, salvo por un chico que se comportó de maravilla al principio. Lo llamaremos Ali. Casi de inmediato, en cuanto Sofía y Travis se instalaron, Ali empezó a hablarles de su país natal, que era Libia, y del próximo viaje que haría de vuelta a su país. Y tras un rato y un genuino interés de parte de Sofía y Travis, Ali comenzó a intentar convencerlos de que mañana mismo volaron a Libia con él. Algo bastante raro, una conversación bastante rara al acabar de conocer a 2 personas. Entonces intentó convencerlos de que mañana mismo volaran a Libia con él. Es un país de África del Norte, pero eso se salía completamente del cronograma de los hermanos. Travis y su hermana no tardaron en responderle que eso no era posible, pero Ali seguía insistiendo y aquello se convirtió en un tira y afloja mientras Ali se volvía cada vez más insistente, asegurándoles que la verdadera experiencia de mochileros era dejarse llevar por las olas que llegan y que tal vez no tendrían otra oportunidad de conocer Libia, ya que al ser un país tan inestable no siempre estaba abierto al turismo como en ese momento. Los hermanos se miraban a las caras sin saber bien qué hacer, aunque a decir verdad ninguno de los dos tenía ganas de cambiar sus planes de llegar hasta España. Al final decidieron decirle que lo pensarían y salieron del hostal para hacer turismo en París. Sofía entonces notó que no paraban de ver a Ali por todas partes. Ya no era solo por el hostal, donde los seguía al comedor, los seguía a la terraza, sino también comenzó a seguirlos por toda la ciudad. Esta actitud daba cada vez más miedo, pero Travis, con su carácter relajado, solo se reía, asegurándole a Sofía que estaban visitando lugares comunes y muy turísticos y que probablemente solo era una coincidencia. Aquella persecución duró 2 días, cosa extraña ya que tenían entendido que Ali volvía a su país al día siguiente de haberlo conocido. La mañana que sucedió todo esto, los hermanos iban a desayunar cuando Sofía olvidó su teléfono en la habitación, así que le dijo a su hermano que se adelantara y corrió a buscarlo. Entró y Ali estaba sentado allí. No había nadie más y sinceramente ella pensó en
irse otra vez y olvidarse de su teléfono, pero se envalentonó y caminó hacia su litera. Ni bien se dio la vuelta para coger su teléfono, Ali empezó a hablarle, insistiéndole en su viaje a Libia. Y antes de que Sofía se diera cuenta, Ali estaba prácticamente sobre ella, demasiado cerca, repitiéndole lo bonito que era el país y cosas así. Sofía le pidió que se alejara y le repitió que lo pensarían mientras cogía su teléfono, pero aquella respuesta al parecer no fue suficiente, ya que Ali, esta vez desesperado, comenzó a gritarle: «Libia, ya, 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 tú y yo a Libia, ya». Para ese momento Sofía tenía mucho miedo, ya que eran los únicos en la habitación y Ali era mucho más grande que ella. Alcanzó a decirle un «vete a la mierda, amigo», e intentó irse, pero Ali le bloqueó la entrada y la agarró por el hombro, todavía hablando de ir al aeropuerto y volar a Libia en ese momento. Sofía lo empujó con todas sus fuerzas aterrada y salió corriendo hacia donde ella y Travis iban a desayunar. Cuando se encontraron, Sofía le contó todo lo sucedido y acordaron que definitivamente debían cambiar de habitación, ya que ese sujeto era muy extraño. Volvieron al hotel después de desayunar y antes de hablar con recepción, Ali apareció. Pretendió saludar a Travis como si nada, pero ambos hermanos le gritaron que los dejara en paz. En lugar de alejarse como una persona normal, Ali siguió sonriendo, asegurándoles que Libia era el mejor destino que podían imaginar. Ambos hermanos lo ignoraron y fueron a recepción juntos, sintiendo la mirada pesada de Ali en la nuca. Sofía les explicó que ese tipo los había estado acosando y que querían cambiarse de habitación, y la gente de recepción fue muy amable pidiendo más información. Ambos hermanos le contaron lo que había pasado, cómo los había perseguido por la ciudad y por el hostal, y cómo les insistía en que volaran a Libia junto a él. Ambos hermanos estaban tan absortos en su historia que no se dieron cuenta de que otro miembro del hostal llamó a la policía, y antes de darse cuenta los dos estaban declarando ante un oficial parisino. Mientras la policía solucionaba el asunto, a Sofía le llamó la atención un par de cosas. La primera es que este tipo, Ali, no pagó por adelantado. Normalmente cuando te alojas en un hostal pagas el importe completo por adelantado, o si te quedas un tiempo pagas semanalmente. Ali pagaba por día, como si estuviera esperando a algo. Y dos, tenía varios documentos de identidad en su billetera, ninguno de los cuales coincidía con su descripción. Al final la policía se lo llevó y unas horas después, Sofía y su hermano descubrieron que París ha tenido un problema grave de trata de personas. He ahí que la gente del staff del hostal reaccionara de manera tan rápida llamando a los oficiales. Sofía y Travis cambiaron de habitaciones y les dieron cupones para cenas gratis durante el resto de su estancia, que solo duró 3 noches más. Sofía admite que, para el momento de escribir esta historia, un par de horas después de lo sucedido, tiene pánico de salir sola a la calle, ya que teme haber sido marcada como una potencial víctima de tratas y que en cualquier momento intenten secuestrarla o algo así, ya que ve bastante difícil que alguien tan extraño como Ali esté trabajando solo. Lo piensa detenidamente y sabe que si Ali la hubiese tenido a su merced en un lugar apartado un poco más solitario, la hubiese enviado en un vuelo todo pago y sin retorno a Libia. Y solo agradece a su buena suerte de que no haya sido así. Por eso termina su historia diciendo: Ali, seguro que Libia es un país encantador, pero ni mi hermano ni yo jamás iremos contigo. No nos veamos nunca más. La sexta historia de hoy se titula Cuidado cuando se alojen solas en habitaciones de hotel. Hace un tiempo la protagonista de esta historia, Fabiana, se alojaba en un hotel de lujo en una zona segura de una gran ciudad del medio oeste de Estados Unidos. En ese entonces era una chica de 16 años viajando con sus padres, pero esta vez estaba durmiendo sola en una habitación a pocas habitaciones de distancia de la de sus padres. Ellos estaban un poco enfadados y exigían que les dieran una habitación junto a la de ellos, o sea que a Fabiana le dieran una habitación, la habitación de al lado, pero el staff del hotel les aseguró que era completamente seguro y que nada malo podría suceder jamás en sus instalaciones. En teoría tenían razón. Fabiana está casi segura de que no era nada peligroso, pero tuvo mala suerte en este viaje en particular. La primera noche que la familia pasó allí transcurrió sin incidentes. Fabiana en su habitación, sus padres en la suya. Ella, de hecho, era la verdadera amenaza en esa habitación, ya que vio una película de pago y comió demasiado del bar de la habitación, cosa que quien se haya quedado en un hotel de lujo sabe que esto aumenta enormemente el costo de la estancia. Pero el punto es que ella hasta ese momento no tenía motivos para sentirse insegura.
A la mañana siguiente ella y su familia hicieron lo que se hace cuando se visita una ciudad nueva: planificar un paseo, una ruta para visitar los puntos turísticos. Mientras desayunaban en el restaurante del hotel, Fabiana vio a un hombre que parecía de unos 60 años mirándola fijamente durante un tiempo anormalmente largo. No va a mentir, y no es que quiera sonar exagerado o presumida, pero como mujer joven y bastante atractiva, está acostumbrada a que algún hombre la mire de forma inapropiada, y tal vez era por su edad, pero le restó completa importancia a esa interacción. Ignoró al hombre atribuyéndolo a que era un pervertido, o quizá queriendo ser un poco menos tajante, que la estaba mirando pensando en lo que parecía que era su nieta o algo así. La noche siguiente, los padres de Fabiana le permitieron reunirse para cenar con un amigo que vivía por la zona. Se encontraron en el vestíbulo del hotel, cenaron bien y luego volvieron a tomar algo. Sí, aunque era menor de edad, la dejaron tomarse una copa en el bar. Cortesía de la casa al parecer, aunque seguro que estaba rebajado con agua. Ahora, mientras charlaban, ella se dio cuenta de que casualmente el mismo hombre que la había estado mirando antes estaba también en el bar. Y esta vez ella supo que su mirada no se debía a que le recordaba a su nieta o algo así. Incluso con su amigo al lado, el anciano no tuvo escrúpulos en observarla. Sus ojos recorrieron cada curva de su cuerpo de una forma asquerosa. Ella se sintió inquieta y se lo comentó a su amigo, quien lo miró de reojo y también pareció extrañarse por lo obvia que era la mirada lasciva de aquel hombre. Salieron del bar rápidamente y ya eran las 12:30 de la noche. Su amigo la acompañó hasta los ascensores del hotel y se despidieron. En retrospectiva, ella desearía haber invitado a su amigo a quedarse en la habitación, o al menos que la acompañara hasta la puerta, ya que apenas se fue, su acosador apareció por la esquina y se quedó allí esperando con ella el ascensor. Ella estaba muy incómoda, con muy buenas razones, sabiendo que ese hombre tan raro vería a qué piso iba ella. Pensó en bajarse en otro, pero descartó la idea, ya que cuando él se subió al ascensor con ella, se dio cuenta de que el objetivo de él era seguirla, sin importar a dónde fuera. Cuando estaban juntos en el ascensor, Fabiana intentó apartar la mirada de la suya, pero se le clavaba en el cuerpo. Él de repente intentó acercarse y ella retrocedió, demasiado asustada como para hablar. Lo que más la asustó no fueron sus intentos de acercarse a ella disimuladamente, sino que ese hombre ni siquiera había pulsado un botón del ascensor. Cuando llegaron al piso, Fabiana salió corriendo a su habitación y el tipo se quedó parado al final del pasillo esperando a ver dónde entraba. Fabiana consiguió entrar a su cuarto sin problemas y se quedó ahí 15 minutos, alerta para escuchar cualquier ruido fuera de su habitación. Quería estar segura de que no estaba en el pasillo antes de ir corriendo a la habitación de sus padres, ya que si lo hacía, con ese sujeto en el pasillo quedaría muy expuesta. Fabiana explica que sus padres son de sueño muy pesado y despertarlos con simples toques en la puerta iba a ser complicado. Al final pasaron unos 20 minutos y cuando Fabiana asomó su cabeza por el pasillo no vio a nadie. Salió cautelosa y afortunadamente solo tuvo que golpear unas 10 veces la puerta de sus padres para que le abrieran. Ella entonces les contó todo lo que pasó y se asustaron más de lo que podamos imaginar. Al parecer su madre notó las miradas de ese sujeto también en la mañana, pero no había dicho nada. Se lo comunicaron al personal del hotel, pero no había rastro del tipo y era muy tarde, así que Fabiana simplemente cerró la puerta con llave e intentó dormir. Casi se quedó dormida cuando escuchó que llamaban a su puerta. Ahora bien, Fabiana no es idiota, ni ahora ni en aquel entonces. Además llevaba mucho tiempo investigando en subreddits como este, No nos veamos de nuevo, y No Sleep, que es de historias de terror más de ciencia ficción, así que no fue a abrir la puerta casi a las 2 de la madrugada. Encendió la luz de su habitación y se quedó paralizada. En ese momento su intuición se activó y supo de inmediato que era el hombre. Estaba a punto de llorar, pero los golpes seguían, cada vez más fuertes, así que finalmente gritó preguntando quién era, mientras buscaba algo para bloquear la puerta en caso de que esa persona intentara forzarla. La voz que le respondió al otro lado fue la más escalofriante que ha oído en su vida. Una voz aguda pero gruñona, casi risueña, tan perturbadora que apenas puede describirla sin caer en contradicciones. Era simplemente como si esa voz fuera la combinación de todas las cosas malas que puede tener una voz. Y lo que dijo fue: «Es personal del hotel, por favor déjeme entrar». Fabiana, que había puesto una silla contra el pomo de la puerta, estaba aterrorizada.
Una mirada por la mirilla confirmó que era el mismo viejo espeluznante del bar. No volvió a hablarle y en su lugar se aseguró de que la silla estuviera bien puesta y se encerró en el baño con su teléfono para llamar a su padre. Él afortunadamente tiene la costumbre de tener el timbre siempre puesto, el móvil siempre en sonido y además lo sucedido lo tenía alerta, así que contestó al instante y Fabiana entre lágrimas le dijo: «El tipo de antes está en mi puerta». Lo que pasó a continuación aún le provoca pesadillas. Su padre, como era de esperar, se puso en modo superhéroe y abrió la puerta para encontrar al anciano en bata, tocándose frente a la puerta. Es bastante obvio lo que estaba planeando y Fabiana todavía sueña con ello y sufre de trastorno de estrés postraumático grave por ello. No solo por lo que pasó, sino por lo que sabe que pudo haber pasado. Su padre le dio un puñetazo en la cara y se aseguró de que no se moviera ni un centímetro mientras su madre llamaba a seguridad del hotel. Obviamente presentaron cargos por acoso e intento de abuso a una menor y el tipo ahora está en prisión por lo que ella cree que son cargos de agresión con intención de cometer violación. Él negó todo lo que se dijo sobre él, pero las cámaras de seguridad del hotel lo captaron. Desde entonces Fabiana no sabe qué fue de él o si sigue en prisión, pero conociendo a la justicia en ese país, no le sorprendería que ya esté en libertad condicional por buen comportamiento. Días después de publicar este post, Fabiana hizo un edit agradeciendo a todos los lectores por el apoyo incondicional y su comprensión ante una experiencia tan traumática. Y también en este edit aprovechó para aclarar algunas cosas. La primera es que considera que esta historia debería de servir como lección no solo a las mujeres que se quedan solas en hoteles, sino a cualquier persona, ya que los depredadores, aunque en su mayoría buscan mujeres, no desaprovecharán la oportunidad de hacerle daño a alguien que se vea vulnerable, sean niños, adolescentes o incluso hombres adultos. Porque al parecer algunas personas en comentarios han criticado un poco a Fabiana por el título de esta historia de no te quedes nunca sola en un hotel, y la gente pues ha insistido un poco en que no solo le pasa a mujeres, no sé qué. La segunda cosa es que al hablar con la gerencia del hotel, el conserje y la policía esa noche descubrieron que ese hombre había estado intentando conseguir la llave de la habitación de Fabiana incluso antes del incidente del ascensor. Lo que quiere decir que ese hombre ya sabía dónde estaba quedándose ella, en qué habitación estaba. Ese hombre no mencionó el nombre de Fabiana en ningún momento, solo dijo: ¿me pueden dar la llave de la habitación 298? Sin más explicaciones. Por lo demás, ni Fabiana ni su familia supieron en qué habitación se alojaba él. Sin duda esta es una historia muy aterradora y traumática que solo puede terminar de una forma, que es como terminan todas estas historias, y es Fabiana diciendo: al anciano asqueroso que quiso aprovecharse de mí, no nos veamos nunca más, por tu propio bien, o esta vez seré yo la que te dé un puñetazo en la cara. La penúltima historia de hoy se titula «Conducir sola por todo el país con solo 18 años fue mala idea». Quien protagoniza esta historia es una chica a la que llamaremos Daniela. Es de Portland, Oregón, y tuvo la suerte de conseguir una beca para una universidad en Washington, D.C. Su familia no es para nada adinerada y enviar su coche por otros medios al otro lado del país o volar con todas sus cosas le habría costado varios miles de dólares que definitivamente no tenían en ese momento. Además, Daniela le tenía mucho miedo a coger un avión porque pensaba que la aerolínea podría romper su violonchelo, por el que obtuvo la beca en primer lugar y mismo que aún estaba pagando. Así que tras meditarlo detenidamente, Daniela decidió que solo tenía una opción. Lo cargó todo en su Toyota Previa de 1991 y se puso a conducir hacia la capital del país. Ella calculó que tardaría de 4 a 5 días si se apresuraba y le costaría unos $500 en total, incluyendo gasolina, comer del menú de $1 en cualquier parada de carretera y durmiendo en el coche. No me pinta muy bien todo esto, no me pinta demasiado bien. La verdad es que ella era bastante optimista, pero pronto se dio cuenta de que viajar en esas condiciones se convertiría en una pesadilla. Ella iba a un ritmo razonable justo al comienzo de su segundo día. Todo iba bastante bien dentro del marco de la incomodidad y el dolor de espalda, pero a medida que anochecía y comenzaba a sentirse fatigada, empezó a ver que no había ningún buen sitio para estacionarse y dormir en medio de la nada que rodea la autopista interestatal 90. El único sitio medianamente aceptable que encontró fue el aparcamiento de un pequeño hospital en un lugar de Missoula, Montana, si mal no recuerda. Y de igual forma se sentía como sospechoso dormir ahí estando en su coche.
Además, no sabe exactamente qué la hizo sentir de esa manera, pero cuanto más se alejaba de Oregón, más sentía que llamaba la atención de la gente. La placa de su coche diciendo Oregón empezó a sentirse como una especie de cartel brillante en su espalda, por lo que empezó a meditar mejor los lugares en los que se detendría. Aunque también atribuyó esa sensación a una paranoia causada por el cansancio y los nervios de estar comenzando en la universidad. Estaba recorriendo unos 1300 kilómetros al día, llamando a sus padres en cada parada de descanso y dejándoles mensajes de voz en el contestador para avisarles siempre de dónde estaba. Era física y emocionalmente agotador, y claro que en esa situación todo le parecía más peligroso y alarmante de lo que podría ser. Al final se detuvo a dormir en una gasolinera y a la mañana siguiente continuó con su viaje. A mitad del tercer día, 2 luces de motor se encendieron y comenzaron a titilar constantemente. Esto la aterró, ya que si se averiaba en medio de la nada sería un enorme problema. Para quien nunca haya hecho un viaje así, al menos en esa época de mediados de los 2000, necesita saber que quedarse tirado en medio de la nada era un problema mucho más complicado que resolver de lo que es hoy en día. Su teléfono no tenía señal desde hacía un par de horas y realmente no contaba con conocimientos de mecánica que le ayudaran en esa situación. Afortunadamente el coche no se detuvo, pero a eso de las 6 de la tarde un nuevo problema se sumó a la larga lista de inconvenientes que estaba teniendo. La gasolina comenzó a escasear y no había encontrado una nueva gasolinera abierta desde la noche anterior, ya que pasó por 2 pero estaban inoperativas, cosa bastante improbable, pero fue así. Daniela recuerda conducir todo el día entre plantas rodantes, deseando ver una gasolinera en cualquier momento y lamentándose por no haber llenado todos los bidones que guardaba en el maletero. Avanzó rápidamente hasta Wyoming, no recuerda dónde, pero estaba cerca de la frontera entre Dakota del Sur y Nebraska. Le faltaba dinero porque una piedra golpeó su parabrisas y rompió el cristal, cosa que tuvo que reparar de inmediato para que no fuera a detenerla la policía. Y necesitaba ir rápido para poder repostar gasolina, ya que no le quedaba nada de gasolina. Entonces, a eso de las 7 de la tarde del tercer día, vio un letrero en una pequeña iglesia que decía cena comunitaria de espaguetis gratis esa noche, y pensó, ahí sí, vamos. Y ya de paso seguro que ahí podrán decirme dónde hay una gasolinera cerca. Faltaban unas horas para que empezara esta cena, pero ella pensó que podría pasar y presentarse, ayudar a preparar la comida y disfrutar de esos deliciosos espaguetis y un poco de compañía después de 3 días sola dentro de un coche. Incluso si ayudaba, tal vez la dejarían llevarse un tupper o 2 de espaguetis. Pensaremos que aquí es cuando empieza lo raro y aterrador del viaje, pero la verdad es que no. De hecho, la gente en esa iglesia fue genial con ella. Conoció a gente súper amable y comió unos espaguetis buenísimos. Todos parecían maravillados con su experiencia y le desearon mucha suerte en la universidad. El pastor le ofreció dormir y ducharse ahí esa noche, cosa que agradeció infinitamente, y una señora le explicó detenidamente dónde estaba la gasolinera del pueblo. Así que el tiempo pasa, terminan de limpiar, todos salen de la iglesia, Daniela se ducha, le enseñan su catre en el segundo piso de la iglesia, y dejando de lado el escalofrío inherente de dormir en un catre en una iglesia oscura de un pueblo rural, no hubo señales de alerta en absoluto. Ese catre además era una nube si la comparamos con el asiento de su coche. Daniela se acomodó entre sus almohadas y se estiró cómodamente. Y ahora aquí recientemente es donde empieza lo extraño. Daniela no sabe qué hora era, pero se despertó a mitad de la noche al oír pasos en la iglesia. Pasos que no debían estar ahí, ya que nadie salvo ella estaba ahí esa noche. Parecía simplemente que alguien estaba deambulando, así que ella pensó que podría ser el pastor o alguno de los feligreses que habían olvidado algo importante ahí. Sin embargo, ella no salió a ver qué pasaba, se quedó congelada, conteniendo la respiración, y entonces recordó que había olvidado llamar a sus padres para decirles dónde estaba. En ese momento se sintió muy nerviosa al darse cuenta de lo expuesta que estaba, no recordaba el nombre de la iglesia ni el nombre del pueblo, y además estaba durmiendo en una iglesia vacía con un extraño deambulando afuera de la habitación donde estaba. Nerviosa decidió intentar salir de ahí. Se puso los zapatos sin hacer ruido e intentó caminar de puntillas hacia el lugar donde creía escuchar a la persona deambular. Sintió tanta ansiedad al entrar en la oscura escalera que bajaba del primer piso a la planta principal de la iglesia que pensó que se desmayaría. Ella sabía que probablemente había una salida de emergencias al final del pasillo, así que decidió echar a correr ni bien bajar a las escaleras. De repente Daniela sintió que alguien gritaba «¡Oye!» y la agarraba de la camisa por la espalda. Sintió su mano fría incluso a través de su camisa y la tiró con tanta fuerza que le desgarró el tirante del sostén. Todo esto pasó tan rápido que Daniela no sabe cómo lo hizo, pero se sacudió y se movió de una manera rara,
consiguiendo quitarse la camisa, y volvió a correr aterrada y semidesnuda. Estaba demasiado oscuro para ver quiénes o cuántos atacantes había, ni ver de dónde venían. Daniela no se dio la vuelta ni miró hacia atrás, siguió corriendo hasta encontrar la salida. En la huida perdió un zapato y se cortó el pie con algo en la hierba, pero no le importó. Siguió corriendo con un solo zapato hasta que llegó a su coche y quemó neumáticos por el aparcamiento vacío, en dirección a la gasolinera del pueblo. El único coche que se veía era un sedán en la entrada, ningún coche que ella hubiese visto mientras la gente estaba reunida en la iglesia para la cena. Al llegar a la gasolinera reconoció a uno de los feligreses que había estado comiendo en la iglesia atendiendo a la caja de la tienda de la gasolinera. Le contó lo que pasó y él, alarmado, llamó a la casa del pastor y luego a la policía. Al parecer, alguien forzó la entrada trasera de la iglesia esa noche. El pastor se disculpó con Daniela y se lamentó mucho de que todo eso hubiese pasado. Al final, Daniela reanudó su viaje esa mañana y por fortuna no tuvo más inconvenientes hasta llegar a Washington, D.C. Daniela cuenta que no es ingenua y sabe que tal vez algún feligrés extraño quería hacerle daño esa noche, pero una parte de ella prefiere pensar que esa gente amable que se encontró nunca habrían querido hacerle nada y que en verdad unos asaltantes entraron casualmente esa noche en la iglesia. Sea como sea, Daniela termina su relato diciendo: «Ala o las personas que me quisieron hacer daño en medio de la noche, no nos veamos nunca más». Evidentemente me da toda la sensación de que quien entró esa noche a la iglesia era alguien que sabía que ella estaba ahí, por lo tanto o bien era alguien de la cena o alguien de la cena se lo comentó a otra persona, en plan, pues hoy ha venido una chica desde Oregón, no sé qué, y el pastor le ha dicho que se quede a dormir en la iglesia, entonces este se lo dijo al amigo de un amigo de un amigo y es probable que pasara algo así. Y la última historia de hoy, pero no menos impactante, se titula «Mi mejor amiga y su madre siguen desaparecidas». Esta triste y horrible historia tuvo lugar en el año 2003 cuando su protagonista, Mary Lee, era una niña de 14 años que todavía vivía en su país natal, Uruguay. Su mejor amiga en ese momento, Belén, era también su vecina y vivía con su madre y su abuela a 3 casas de la de Marily. Habían sido amigas desde que eran bebés, crecieron juntas, fueron a la misma escuela y se movían en el mismo círculo social. Incluso iban de vacaciones juntas, ya que las familias se llevaban muy bien. Compartían ropa, CDs, comida, eran básicamente hermanas. Su madre Cristina, de unos 30 años, por aquel entonces era madre soltera y trabajaba como secretaria. No iban mal económicamente, ya que entre su sueldo y la pensión de la abuela vivían cómodamente y sin mayores contratiempos. Cristina empezó a salir con un extranjero al que llamaremos César, que estaba en el país por negocios. Decía ser español, pero tenía un acento raro que Marily nunca consiguió reconocer del todo, como si fuera de Italia o de otro país donde no se habla español. Supuestamente era rico, a pesar de alojarse en un hotel de mala muerte, cosa por demás sospechosa y que tanto Marily como Belén comentaron muchas veces. A menudo enseñaba fotos suyas en una residencia de lujo que decía ser su casa en Ibiza, fotos suyas conduciendo un deportivo rojo, una foto suya frente a la Torre Eiffel y en general fotos en muchos lugares lujosos, por lo que todos terminaron creyéndose su historia de que era rico. Después de un mes y medio de salir, Cristina dijo que se irían del país en unos 6 o 7 meses para conocer a la familia de César. Estaba enamorada de él y le había prometido una vida de lujos en Europa y que todo sería perfecto. El país al que se mudarían era España, tanto ella como Belén. La abuela no podía ir todavía, pero se suponía que más adelante iría después de que vieran los lugares y se instalaran. Obviamente había red flags por todas partes, pero ni Cristina ni ningún adulto que pudiera convencerla de despertar logró darse cuenta. O consideraron que no era su deber meterse en la relación de Cristina. Belén odiaba a César con toda su alma, pero su madre no la escuchó cuando le dijo que no confiaba en él. Aquí es donde entra Marily. Ya que era tan buena amiga de Belén, César le había dicho a Cristina que la llevaran con ellos de vacaciones y que sería bueno para Belén, ya que la presencia de Marily la ayudaría a adaptarse más rápido. A diferencia de Belén, Marily estaba emocionadísima por la idea, pasar un mes en Europa con su mejor amiga y la idea de ir a verla cada verano y quedarse en la mansión de su padrastro. Era todo como un sueño. Sus padres, por otro lado, no estaban tan entusiasmados, al menos al principio, pero a medida que conocieron a César les cayó bien y finalmente también los conquistó. En retrospectiva es obvio que ese sujeto era manipulador profesional, de estas personas que engatusan rápidamente a los demás. Al final aceptaron la idea del viaje e incluso
Incluso Marilee consiguió un trabajo de fin de semana como camarera en el restaurante de su tío para ayudar a sus padres con el billete de avión y otros gastos. Otra red flag que no vieron, dado que César se negó a pagar el billete hasta que fue extremadamente necesario. Y si era tan rico. Hicieron el trámite para sacar el pasaporte de Marilee y estaban listos para irse. Pero pasaron las semanas y el viaje no sucedía. César ponía excusas, como que sus negocios se habían alargado en el país, etc. Y con el paso de las semanas se hizo evidente que Marilee no iba a poder ir. El dinero que había ahorrado no era suficiente y terminó gastándolo en otras cosas que necesitaba. Repentinamente y con una urgencia injustificada, César les dijo a todos que debían ir a Europa esa misma semana. Le insistió a los padres de Marilee que consiguieran la manera de pagar el billete de ella. Pero esta urgencia fue la última bandera roja que los padres necesitaron, y se negaron en rotundo a permitir que su hija viajara con él, incluso si Cristina estaba con ellos. El día previo al viaje, César se presentó una última vez en casa de Marilee y se ofreció a pagarle el billete de avión. Sus padres afortunadamente declinaron aquella propuesta, así que no iba. Cuando llegó el momento de ir al aeropuerto a despedirse de Cristina y Belén, lo hizo, lloraron, se abrazaron y prometieron verse el verano siguiente. Para entonces Marilee ya tendría el dinero ahorrado para pagarse su billete e ir con ellos. Pero se fueron y nunca más supieron de ellas. Pasaron los días, las semanas y nada. Marilee no puede evitar llorar al recordar el rostro de la abuela de Belén, el dolor en su cara y todas las noches que pasó sin dormir esperando que Cristina o Belén se comunicaran con ella, y sin embargo nunca sucedió. Finalmente fueron denunciadas como desaparecidas y sorprendentemente el tipo había dado su nombre y apellidos reales todo el tiempo, así que después de que la policía interviniera, resultó que tenía un historial enorme en España e Italia y había estado en la cárcel por drogas, prostitución, secuestro, extorsión y quién sabe qué más. La policía habló con la familia y les dijo que lo más probable era que las hubieran vendido a una red de tráfico de personas. Eso por desgracia era muy común y lamentablemente había demasiados casos como ese. No había nada que hacer más que esperar. La última vez que alguien las vio o tuvo algún registro de ellas fue en el aeropuerto de Sevilla a su llegada, nada más. A Marilee le rompe el corazón hasta el día de hoy pensar en lo que pasó, en todas las banderas rojas que pudieron haber evitado esta desgracia, y también dice que ningún millonario llegará a tu vida para salvarte. Es mentira, es una trampa. Marilee se aterra solo de pensar qué hubiese pasado si sus padres le hubieran dicho que sí cuando él se ofreció a pagar su billete. Sin duda no estaría escribiendo esta historia. A veces busca a Belén en Facebook con la esperanza de encontrarla, pero nunca aparece nada. Su abuela falleció en 2013 lamentablemente sin volver a saber nada ni de su hija ni de su nieta. Y esta es toda la historia con un último mensaje. César, púdrete en el infierno más hirviente y doloroso y quédate ahí por toda la eternidad. Esta sin duda es una historia muy desgarradora, perturbadora, porque habla sobre que en 2013 la abuela murió y no pudo saber nada, así que la historia supongo que sucedió, no sé, en 2010, 2008 quizá, mirar cuántos años han pasado. Y si todavía siguen sin aparecer, es evidente que todo se trata sobre tráfico de personas. Y bueno, todas estas son las historias del vídeo de hoy. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis, si os ha gustado el vídeo, dejar un me gusta y podéis enviarme vuestras historias aterradoras en el correo que dejo por pantalla con el asunto encuentro aterrador o encuentro con un extraño para que pueda diferenciarla de las demás historias y traerlas al canal cuando haga otro vídeo de vuestras historias de encuentros aterradores con extraños. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!